Hola, queridos amigos y amigas, mi nombre es Cristian Velasco y soy cofundador de Cómo No Supe Antes, un espacio que busca democratizar el acceso a educación financiera. Y en este video vamos a hablar sobre la relación que existe entre la impresión de dinero y la inflación generada en un país. Bueno, para hablar sobre impresión de dinero y cómo esta afecta a la economía de un país, ¿no? Impactando fuertemente, directamente en la inflación, vamos a dividir el tema en tres bloques. Primero vamos a hablar conceptualmente lo que es inflación, como la definen principalmente economistas que vienen de una rama, de una base liberal. En segundo punto vamos a entender un poco el contexto histórico de la moneda, del dinero, cómo viene desarrollándose contextualmente lo que es el dinero en los últimos años. Y por último vamos a entender cuál será el papel de un banco central en la economía macroeconómica de un país y nosotros como inversionistas, cómo podemos protegernos de la inflación, cómo podemos protegernos de esas políticas macroeconómicas que son tomadas en un país. ¿Ok? Bueno, seguramente al igual que yo, tú te has preguntado por qué un país no se dedica a imprimir dinero y así va a resolver sus problemas. Tenemos cientos de países en áreas de desarrollo no desenvueltos y podrían solucionar su problema imprimiendo dinero. Imprimen dinero, los reparten a las empresas, los reparten a las personas y así se podría resolver el problema de la pobreza, por ejemplo. Sin embargo, esto trae consecuencias muy graves para la inflación, ¿no? Imprimir dinero desmedido es causar una inflación desmedida también en un país. Entendiendo lo que significa inflación, ¿no? Como lo definen economistas del área o de una rama liberal, es que no es nada más y nada menos que expansión monetaria. Entonces, inflación es colocar más dinero en la economía, colocar más dinero físico en la economía, mucho más dinero de los bienes y servicios que están representados o que se mueven en una economía. Para decirlo de una forma práctica, con un ejemplo, podemos decir que vemos la inflación cuando vamos al mercado y, por ejemplo, un kilo de arroz que costaba 5 unidades monetarias, vamos a decir aquí $5, vamos al mercado, pagamos nuestro arroz, nuestro kilo de arroz con $5, ¿no? O vamos a abrir un poco más ese espacio de tiempo, de aquí a un mes volvemos al mercado y durante ese tiempo el gobierno ha inyectado más dinero en la economía. ¿Qué es lo que pasa? Hay una descorrelación entre el dinero que está circulando en ese momento y los bienes y productos que están siendo ofrecidos. Por el orden natural de la oferta y la demanda, los precios de los productos y bienes tienden a subir. Por lo tanto, si hace un mes compramos el kilo de arroz a 5 unidades monetarias, muy probablemente que en un mes ese kilo de arroz esté un poco más alto, a 5.20, 5.50, 6. ¿Por qué? Porque las personas están dispuestas a pagar más por los mismos bienes que habían en ese momento en la economía. Es por eso que los países no pueden salir imprimiendo dinero sin ningún control. Necesitan crear, balancear la cantidad de dinero que fluctúa en un país con la cantidad de bienes y servicios que existe en un país. Para ello vamos a retroceder un poco en el tiempo, entender el contexto histórico de la moneda y cómo se viene desarrollando en los últimos años. ¿Ok? Para ello es necesario entender que hace unos años, prácticamente hace algunos siglos atrás, en el siglo XIX, 2 siglos atrás, el dinero estaba lastreado en oro. ¿Qué quiere decir eso? Que todo el dinero que circulaba en un país necesitaba tener una reserva financiera en algún metal precioso como principalmente oro. Entonces, si habían $100, 100 bolivianos, 100 pesos colombianos circulando en un país, significaba que ese dinero estaba respaldado por una cantidad equivalente de metal precioso
en alguna bóveda, en algún banco, ¿ok? Y era un acuerdo entre países, justamente para que no haya inflación y una crisis económica global. Los países se pusieron de acuerdo y dijeron, ok, todo el dinero que circula en un país necesita estar respaldado en oro. Solo que vino la Primera Guerra Mundial, ¿no? Ya en el siglo XX, en los primeros 20 años del siglo XX, y prácticamente ahora los países necesitaban financiar sus guerras. Así que esa medida fue dejada de lado, prácticamente todos descumplieron ese acuerdo y se dedicaron a imprimir dineros, dedicaron a manejar sus propias macroeconomías en los países porque necesitaban dinero para costear la Primera Guerra Mundial. Y consecuentemente, años después, ¿no? Décadas después, vino la Segunda Guerra Mundial, donde prácticamente ocurrió lo mismo. Los países imprimían dinero porque necesitaban de flujo, ¿no? de flujo de caja para poder arcar con todos los costos envueltos en la guerra que tenían en la guerra. ¿Qué fue lo que pasó? Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, todo el mundo estaba en un colapso económico, ¿no? Una crisis global, una crisis económica global muy fuerte. Primero por la cantidad de muertos, por la cantidad de desplazamientos de personas que hubo, ¿no? Básicamente años guerreando. Todo el país, mejor dicho, todo el mundo estaba en crisis. La guerra, como la conocemos, fue ganada por los aliados. ¿Y qué fue lo que hicieron en su momento los aliados, comandados por Estados Unidos? Se juntaron en una ciudad en Estados Unidos y firmaron el acuerdo de Bretton Woods, que es un acuerdo firmado por 45 países, que fue firmado en esa época por 45 países, en el cual todos decidieron que la moneda estándar para acuerdos y tratados comerciales entre países iba a ser el dólar. Ahí fue que el dólar comenzó a ganar más hegemonía, ¿no? A ser más fuerte a nivel global. Y básicamente la única moneda que iba a estar lastreada en oro iba a ser el dólar. Entonces el dólar estaba lastreado en un metal precioso en Estados Unidos y los otros países usaban como referencia, como lastre, podríamos decir, la moneda dólar para poder respaldar su economía de los otros países. Esto funcionó al inicio muy bien, se logró controlar la inflación en la mayoría de estos países que firmaron el acuerdo. Sin embargo, en 1971, cuando Richard Nixon era presidente de Estados Unidos, el acuerdo fue quebrado porque ya Estados Unidos venía imprimiendo más dinero, ¿no? del que los otros países podrían imprimir y podrían generar, ¿no? Entonces hubo una descorrelación nuevamente, ahora en ese momento, entre la cantidad de dinero que Estados Unidos estaba necesitando, principalmente porque ya estaba en la Guerra Fría con la ex Unión Soviética, se necesitaban costear varios proyectos bélicos que tenían, ¿no? Entonces necesitaban de más dinero y ya los otros países no conseguían acompañar. Entonces básicamente el acuerdo fue quebrado y a partir de ahí cada país, ¿no? Utilizó sus propias reglas, por así decirlo, para tener lastre de la moneda. Y ahí comienza a surgir más lo que conocemos actualmente, que es la moneda actual, que el lastre, ¿no? O sea, el respaldo de nuestra moneda es la fe, la confianza de la gente, que es lo que actualmente se conoce como dinero fiduciario. ¿No? Fiduciario justamente viene del latín fides, que significa fe, ¿no? Entonces, actualmente cuando yo pago, estoy comprando algún bien, algún servicio y doy 100 bolivianos, 100 dólares, y la otra persona me da un bien o un servicio de 100 dólares, significa que existe una confianza, primero, de la persona que va a recibir ese dinero, que sabe que ese dinero es legal y que el respaldo está en la confianza de las personas, y al mismo tiempo yo estoy recibiendo un producto y servicio por el cual estoy dispuesto a pagar por ese valor, ¿no? Entonces, la moneda fue evolucionando de tener un lastro en algo físico, que eran metales preciosos, después a tener un lastro en una moneda específica de referencia, que fue el dólar, y actualmente la referencia, el respaldo es únicamente la confianza de las personas, ¿ok? ¿Por qué decimos y por qué es importante explicar todo esto, ¿no? Porque nosotros como inversionistas
como ciudadanos, como meros ciudadanos, estamos totalmente expuestos a estas políticas macroeconómicas y a la inflación que existe en un país. ¿Cierto? Si solo nos dedicamos a ahorrar, que es algo que nosotros lo comentamos y motivamos siempre aquí en Cómo No Supe Antes, pero hay un problema si solo nos dedicamos a ahorrar, o sea, si solo nos dedicamos a guardar dinero. De aquí a un tiempo, nuestro dinero ahorrado va perdiendo poder de compra. ¿Qué significa eso? Que los $100 que tenía ahorrados, que anteriormente los podía utilizar para comprar una cantidad X de cosas, de aquí a unos años, esos mismos $100 me van a servir solo para comprar X dividido entre 2, o sea, muchas menos cosas con el mismo dinero. Es por ello que tenemos que tener y girar, dar la vuelta a ese chip y comenzar a tener una cabeza de inversionista, porque es la única forma o la mejor forma de proteger nuestro dinero. ¿Ok? Otro punto muy importante que necesitamos entender es cuándo es que existe demanda de dinero en un país. O sea, ¿quiénes demandan dinero? Como lo dijimos al inicio, en el dinero también se aplica la ley de la oferta y la demanda, y justamente eso es lo que genera inflación, porque a medida que hay más oferta de dinero y hay la misma demanda de productos, bueno, la curva de oferta tiende a subir y significa que las personas están dispuestas a pagar más por los mismos bienes y servicios, como lo dijimos al inicio. Entonces existe una demanda de dinero de las personas hacia un país en dos situaciones principales. Una de ellas es justamente cuando hay la necesidad de intercambio de bienes y servicios, ¿no? Antiguamente había el famoso trueque, donde yo te daba un bien o un servicio y vos me dabas en vuelta otro bien o otro servicio. Solo que había un problema en esos acuerdos comerciales, que puede ser que yo era productor de carne de chancho, por ejemplo, y mi vecino era productor de leche de vaca, pero puede ser que en algún momento yo no necesite leche de vaca y él no necesita carne de puerco, carne de chancho. Así que como no habían intereses en común, yo no podía establecer un acuerdo comercial con mi vecino. Por eso es que se crea la moneda. Entonces las personas de un país demandan dinero para poder hacer ese intercambio de bienes y servicios. El segundo punto, que hay una demanda de dinero en el cual los gobiernos necesitan imprimir dinero, es cuando vamos a un cajero, cuando vamos a una agencia bancaria y necesitamos extraer dinero. Entonces los bancos necesitan tener dinero en ese momento, ¿cierto? Para poder entregar nuestra demanda. Y al mismo tiempo cuando necesitamos hacer un préstamo, ya sea un préstamo a un banco, a una entidad financiera, un préstamo al Estado, cuando las empresas se prestan dinero al Estado, las instituciones se prestan dinero al Estado. Y también es importante entender las funciones básicas del Banco Central, que prácticamente es la institución que controla todo el flujo de dinero y controla principalmente la inflación. Para ello, el Banco Central podemos definir que tiene 5 funciones principales. La primera de ellas es que es el Banco del Estado, ¿no? ¿Qué significa eso? Que así como hay bancos privados o hasta bancos estatales que prestan dinero a las personas, que funcionan como entidad financieras para las personas y las empresas, este Banco del Estado es el responsable por gerenciar todo el dinero de un país y también prestar dinero al propio Estado, o sea, prestarle dinero al gobierno para que ejecute sus proyectos políticos, proyectos de gobierno. La segunda función del Banco Central es justamente la de hacer la solicitud de impresión del dinero. El Banco Central no imprime, por lo general es la Casa de la Moneda, ¿no? En un país, pero ellos son los que hacen esa solicitud. Necesitamos imprimir esta cantidad de dinero en el próximo mes. Y son los responsables entonces de gerenciar esa impresión de dinero. El tercer punto, como lo dijimos, es prestar dinero al Estado, pero también a los otros bancos, ¿no? Entonces, si hay bancos privados en un país, por lo general se prestan dinero del Banco Central y el Banco Central es el que respalda o tiene por función respaldar caso uno de estos bancos privados llegue a quebrar o llegue a falencia. El cuarto punto es que controla las transferencias
de divisas, ¿no?, entre los países. Entonces, por ejemplo, es el que dice y regula el tipo de cambio. Entonces, la moneda boliviano frente al dólar, la moneda real frente al dólar, la moneda boliviano frente al real. Prácticamente eso es el Banco Central el responsable de establecer este tipo de cambio y cuál es el peso de una moneda, de su moneda frente a las otras monedas existentes en el mundo. Y por último, el Banco Central también es el responsable por controlar y establecer las tasas de intereses que se manejan en el país. Entonces, el Banco Central, al establecer una tasa de interés de préstamo al Estado o a los otros bancos, por consecuencia, ¿no?, las tasas de interés que se utilizan para hacer préstamos a las personas o a las empresas en general están atreladas, están asociadas, referenciadas a esa tasa de interés que es definida por el Banco Central. Esas son las 5 funciones. Como podemos ver, esta institución es muy importante en un país, ¿no? Y por esa importancia impacta directamente en la economía de todos los ciudadanos. Es por ello que tenemos que estar atentos y tenemos que protegernos de las políticas que esa institución pueda tomar, porque pueden ser muy certeras como también pueden ser pero muy erradas. Y si no estamos protegidos, podemos llegar a la quiebra junto con el país, ¿no?, acompañar esa crisis económica que puede tener un país. Para ello, en este video no vamos a hablar detalladamente de los métodos de protección frente a la inflación, pero vamos a decir que existen 3 formas de proteger nuestro patrimonio, ¿no? El primero de ellos es invirtiendo en diferentes tipos de activos, ¿no? Entonces, sea en la bolsa de acciones, sea compra de bienes inmuebles, en ganadería, en diferentes tipos de activos, diversificar por tipos de activos. El segundo punto es diversificar ya sea por país, o sea, invertir en diferentes países y en diferentes monedas. Y también el punto 1 se aplica a esto. Entonces, es ir a la bolsa americana, por ejemplo, comprar acciones en diferentes tipos de empresa, ir al mercado europeo, por ejemplo, comprar acciones en bolsas de empresas europeas. Esta es una excelente forma de diversificar. Y la tercera, ¿no?, que muchas veces en algunos países como Bolivia no es tan fácil, es tener acceso a productos financieros que están protegidos de la inflación, o sea, que se corrigen a un interés que por lo general es el mismo interés de la inflación en un país. Entonces, si yo invierto mi dinero en este vehículo financiero, en esta aplicación financiera, significa que de aquí a un tiempo, cuando vaya a retirar, voy a retirar con un interés corregido a la inflación. Entonces, mi dinero no pierde ese poder de compra, ¿no?, que mencionamos que se pierde fruto de la inflación. Y bueno, eso sería todo por este video, ¿no? Entender los conceptos de inflación y macroeconómicos son muy importantes para todos los inversionistas y todos los ciudadanos de un país. Y protege tu dinero, solo ahorrar no es suficiente. Espero que este video así haya sido de tu agrado. Espero te ayude a pensar un poco, estudiar y tener un poco más de interés por conceptos macroeconómicos. Compártelo con tus amigos, con tus familiares. Ayúdanos a que cada vez menos personas digan cómo no supe antes. Un abrazo y hasta una próxima. Chao, chao.